Buenas noches, esto es Contexto Global de France 24. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con los titulares. El ejército de Israel denuncia que entre los 4 cadáveres que entregó Hamás no estaría el de la rehén Shiri Bibas. Esto luego de las pruebas forenses, y es que señalan que el cuerpo sería el de una persona anónima. Las Fuerzas Armadas israelíes además acusan al grupo palestino de una grave violación de la tregua que a esta hora las partes siguen negociando. Y la gobernadora de Nueva York supervisará, pero no destituirá al alcalde de la Gran Manzana, Eric Adams, quien está inmerso en la polémica por haberse acercado a Donald Trump a cambio de que el Departamento de Justicia retire los cargos que enfrenta por corrupción. Y en Bolivia, a pesar de que el Tribunal Constitucional le prohibió presentarse a un tercer mandato, Evo Morales anuncia su candidatura a la presidencia para las elecciones de este año. El exmandatario va a liderar una candidatura, eso sí, alternativa al MAS, tras su disputa con Luis Arce. Iniciamos las noticias en Medio Oriente. El ejército de Israel denunció que ninguno de los 4 cadáveres entregados este jueves por Hamás correspondería al de la rehén Shiri Bibas, después de haber identificado los cuerpos de sus hijos de 9 meses y 4 años. Además, Israel señala que los menores habrían sido asesinados en cautiverio, mientras el grupo palestino asegura que murieron bajo bombardeos israelíes. En el mismo comunicado, las Fuerzas Armadas de Israel acusan a Hamás de violar gravemente la tregua, esto cuando las partes, ya lo saben, siguen negociando a esta hora la segunda fase del acuerdo en que el grupo palestino pide la retirada de las tropas israelíes de la Franja de Gaza. Sin embargo, los diálogos se ven condicionados por el plan de Donald Trump de expulsar a los palestinos del enclave. Durante el proceso de identificación se determinó que el cuerpo adicional recibido no es el de Shiri Bibas y no se encontró ninguna coincidencia con ningún otro rehén. Se trata de un cuerpo anónimo y no identificado. Se trata de una violación de la mayor gravedad por parte de la organización terrorista Hamás, que está obligada en virtud del acuerdo a devolver a los 4 rehenes fallecidos. Exigimos que Hamás devuelva a Shiri a su país junto con todos nuestros rehenes. Por otro lado, al menos 3 artefactos estallaron en autobuses en Bat Yam, cerca de Tel Aviv. Los medios israelíes informan que los dispositivos que explotaron eran idénticos. De momento no se conocen víctimas del incidente y la policía lo investiga como un ataque terrorista. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ordenó además intensificar en respuesta a las operaciones militares en Cisjordania ocupada, donde las tropas israelíes, ya lo saben, aumentaron las redadas desde el inicio de la tregua en la Franja de Gaza. Cambiamos de tema, vamos a Estados Unidos porque el alcalde de Nueva York, Eric Adams, se salvó de ser destituido finalmente. La gobernadora del estado de Nueva York decidió no utilizar su poder para revocar al funcionario demócrata inmerso en la polémica, recordemos, por haberse acercado al gobierno de Donald Trump a cambio de que el Departamento de Justicia retire los cargos federales que enfrenta por corrupción. Un pacto tácito que confirmó este miércoles el fiscal general adjunto en una audiencia sobre el caso. Sin embargo, la gobernadora señaló que prefiere respetar a los electores que escogieron a Adams, pero limitar su poder. Después de una cuidadosa reflexión, he decidido que no iniciaré un proceso de destitución en este momento. Creo firmemente que la voluntad de los votantes y la supremacía y santidad de las elecciones democráticas me impiden cualquier otra acción. No puedo negar a la gente de esta gran ciudad el poder de tomar esta decisión por sí mismos. The power to make this decision for themselves. And to those who conclude y a aquellos que concluyen que esta decisión se debe a la presión, muchos grupos o individuos, les digo esto: no me conocen. La presión constante es con lo que me enfrento todo el día y no tiene absolutamente ninguna influencia en las decisiones que tomo. It's what I deal with all day long. And it's absolutely no bearing on any decisions I make.
En otras noticias, hoy entró en vigor la designación de Estados Unidos contra cárteles mexicanos a los que ahora tratará como terroristas. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno no permitirá nunca una violación de la soberanía del país y dijo tener la intención, de hecho, de tomar acciones legales contra los fabricantes de armas estadounidenses, pues, según ella, forman parte del ciclo de violencia que azota a México. Por su lado, Canadá también designó como terroristas a grupos narcotraficantes. El informe es de Jesús Yajure. Ni subordinación ni injerencia. La presidenta de México advirtió a Estados Unidos que su país no tolerará una invasión de su soberanía y promete acciones legales contra los fabricantes de armas estadounidenses tras la entrada en vigor de las designaciones como terroristas de los carteles mexicanos por parte de Washington. Pero nosotros lo que queremos dejar claro frente a esta designación es que nosotros no negociamos la soberanía, como lo dije ayer. Esta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía. Entonces ellos pueden ponerles el nombre que ellos decidan, pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión. Sheinbaum dijo que las designaciones son una decisión autónoma de Washington, pero que no constituyen una oportunidad. El gobierno de Trump designó a 7 grupos criminales como terroristas, entre estos 6 organizaciones mexicanas ligadas al narcotráfico o carteles, el grupo transnacional originado en Venezuela, conocido como Tren de Aragua, que se extendió a más de 8 países, y la pandilla Mara Salvatrucha o MS-13, que se originó en California y que tiene en sus filas miembros de El Salvador, Honduras, Guatemala y México. Canadá, siguiendo el paso dado por su aliado, también designó a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas. Estamos actuando con decisión y utilizando todas las herramientas a nuestro alcance para quitarle al narcotráfico sus ganancias. La inclusión otorga a las fuerzas de seguridad poderes adicionales para rastrear, localizar, encontrar la financiación, desbaratarla e interrumpirla. También amplía la red a través de la cual las fuerzas de seguridad pueden ejercer poderes. Sheinbaum ha caminado una línea delgada en su relación con la nueva administración de Trump, especialmente tras lograr el aplazamiento de aranceles a cambio de colaboración y el envío de 10.000 militares a la frontera norte. Pero la designación del Golfo de México como Golfo de Estados Unidos y el reciente anuncio de sobrevuelo de drones estadounidenses sobre territorio mexicano y ahora la designación de grupos criminales como terroristas han acercado la confrontación directa con su vecino del norte. Pasamos a noticias de Colombia porque después de ser nombrado el miércoles como ministro de Defensa, Pedro Sánchez ha renunciado a su cargo como general en las Fuerzas Armadas para asumir la cartera como civil. La oposición critica la designación mientras que parte de la ciudadanía lo reconoce como jefe de la operación de rescate de los niños perdidos en la selva amazónica. Más detalles en este informe de Diego Bassani. El nombramiento del nuevo ministro de Defensa desata un debate en la opinión pública colombiana. Luego de la designación del general Pedro Sánchez como nuevo jefe de la cartera por parte del presidente Gustavo Petro, el militar ha anunciado su retiro del ejército para tomar las funciones del cargo como civil. Hoy es mi último día como general de la República activo. Acabo de radicar la solicitud de retiro del servicio activo al señor presidente de la República. Lo hago después de 35 años de tener sobre mi piel el uniforme de un soldado. El nombramiento ha sido duramente cuestionado por miembros de la oposición colombiana que acusan al gobierno de tener una estrategia de defensa poco congruente. El nombramiento de un militar en ejercicio como ministro de Defensa es otra cortina de humo de Gustavo Petro, mientras al mismo tiempo llama a una rebelión civil contra el Congreso y las instituciones. Entre tanto, en las calles de Bogotá, algunos ciudadanos apoyan el nombramiento de Sánchez gracias al reconocimiento ganado ante la opinión pública, luego de liderar en 2023 la operación de rescate de 4 niños que estuvieron perdidos en la selva amazónica durante 40 días. Es un general joven el que viene, eso también hay que analizarlo, también no hay que cerrarse. Es un general que ha demostrado, además de la parte militar, ha demostrado sensibilidad social. Por ejemplo, los niños que se perdieron hace poco en la selva, que tuvieron más de 40 días, este general lideró ese movimiento y eso es visto de una manera adecuada.
Ahora, para que Sánchez sea nombrado en firme como nuevo ministro de Defensa, debe gestionar múltiples documentos que lo certifiquen como civil, un papeleo que podría tomar hasta 3 meses. También en Colombia las autoridades están en alerta por la nueva ofensiva de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. En la noche del miércoles y madrugada del jueves, el ELN perpetró 4 ataques con explosivos que dejaron varios heridos en el nororiente del país. El grupo armado hizo estallar un coche bomba en un peaje y detonó cargas explosivas en 3 centros policiales. Por estos hechos, el alcalde de la ciudad de Cúcuta declaró un toque de queda que comenzó a las 7 de la noche de hoy e irá hasta las 6 de mañana. Y que la tranquilidad de los cucuteños va a estar garantizada de aquí en adelante. Nosotros no vamos a permitir que los violentos nos superen. Ellos la tienen facilita, un artefacto explosivo lo colocan en cualquier descuido, pero nosotros no vamos a permitir que Cúcuta sea tomada por ningún grupo al margen de la ley. En otras noticias de América Latina, en Bolivia, el expresidente Evo Morales finalmente confirmó sus aspiraciones presidenciales y se presentará a los comicios del 17 de agosto. Esto a pesar de que el Tribunal Supremo, así como el Constitucional, insistieran en que no está permitido presentarse a un tercer mandato. Sin embargo, Morales asegura que será candidato, pero por el partido Frente para la Victoria y lejos del oficialista Movimiento al Socialismo. Más, esto tras la ruptura con el presidente Luis Arce. Su anuncio, además, llega un día antes de que el propio MAS realice un congreso para definir los mecanismos con los que escogerá a su candidato para estas elecciones. Comunicamos a militantes, a simpatizantes del campo como también de la ciudad, empresarios no empresarios, profesionales no profesionales. Ya tenemos el partido para participar en las elecciones de este año. En otras noticias, aunque según el Vaticano el Papa Francisco presenta una ligera mejoría, sigue hospitalizado, ya lo saben, con neumonía. La salud del pontífice tiene en vilo a los fieles católicos en todo el mundo y sobre todo en su natal Argentina. En la parroquia Virgen de los Milagros de Cacupé, en una de las villas más grandes de Buenos Aires, la capital del país, se celebró una misa especial por la salud del Papa. Allí estuvo nuestro corresponsal Natalio Cosoy y nos envió el siguiente informe. Esta es la Villa 2124, es uno de los barrios populares más grandes de la ciudad de Buenos Aires. Está en el sur de la capital argentina y estas calles, en su época, eran recorridas por Jorge Bergoglio, que entonces era arzobispo de Buenos Aires. No solo recorría sus calles, también hablaba con su gente, visitaba sus casas y en ocasiones también llegaba a este lugar, que es la parroquia de la Virgen de los Milagros de Cacupé, y aquí oficiaba misa. Bergoglio así estableció un vínculo muy cercano con este barrio y con los otros barrios populares de la ciudad de Buenos Aires sobre todo, pero también de todo el país. Y por ese vínculo es que la gente se ha reunido en estos días aquí a misas como estas para pedir especialmente por la salud del Papa Francisco. Llegamos así al final de esta edición informativa. A continuación, Ventana Europa con María Clara Calle esta vez.